Aplicaciones de triángulos rectángulos. En videos anteriores aprendimos a dar solución a un triángulo rectángulo, es decir, aprendimos a encontrar sus tres lados y sus tres ángulos de acuerdo a algunos datos que ya nos daban. En este caso se nos plantea un ejercicio de aplicación con el cual deberemos crear una figura igual a la de un triángulo rectángulo que nos ayudará a poder comprender de mejor manera el ejercicio y así poder resolverlo. Como pueden observar, en este primer caso nos dice: ¿cuánto mide la sombra proyectada por un poste de 7 metros si el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados? Entonces, aquí siempre se nos va a formar un triángulo rectángulo. Entonces nos dice que hay un poste de 7 metros. Vamos a asimilar entonces que el poste lo tenemos acá, de esta manera. Entonces la altura de este poste es 7 metros, ¿ok? Y luego nos dice que el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados, es decir, que si el Sol está más o menos por acá, ¿ok? De esta manera, el ángulo de elevación del Sol, es decir, con respecto al suelo, este ángulo de elevación que tiene el Sol está acá, ¿ok? De esta manera, vamos a ver, este ángulo de elevación que tiene el Sol acá, esto con respecto al suelo acá, es de 72 grados, nos dice que esto es de 72 grados. Entonces, como pueden observar, acá se nos forma un triángulo. Entonces, lo que debemos encontrar es lo siguiente. Leamos detenidamente el ejercicio. Dice: ¿cuánto mide la sombra proyectada por un poste de 7 metros? O sea que este sol pega sobre este poste y luego esto refleja una sombra, obviamente. Esta sombra es este valor de acá. Esta es la sombra que refleja el poste hasta acá. Si el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados, como lo tenemos ahí marcado. Entonces, tenemos este valor y tenemos 72. Recuerden que el poste junto con el suelo hace un ángulo recto. Entonces aquí está nuestro ángulo recto y acá ya tenemos indicado de que este es un triángulo rectángulo, de esta manera. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es este valor de acá, este de acá. Es el que desconocemos y es el que por lo tanto debemos encontrar. Entonces debemos encontrar este valor. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces siempre recordemos esta palabra que nos va a ayudar a poder encontrar esos valores de ahí. Entonces recordemos que la palabra es SOHCAHTOA, ¿ok? Recordemos entonces que este significa seno, que es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno, que es adyacente entre hipotenusa, y tangente, que es opuesto entre adyacente. De esta manera, entonces, ¿cuál de esas vamos a utilizar? Depende de los datos que aquí nos den. Vamos a ver cuál de estas me conviene más utilizar, si seno, coseno y tangente. Entonces, 72 sería nuestro ángulo, por lo tanto, el que está opuesto a 72, que es este de acá, sería el lado opuesto. Entonces, el opuesto en este caso es 7 metros, entonces vamos a decir que este es nuestro lado opuesto, de esta manera. Ahora bien, siempre el segmento más largo o el que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Vamos a nombrarlo simplemente. Entonces, este de acá, por lo tanto, es la hipotenusa, de esta manera. Y por lo tanto, el lado que está formando el ángulo recto junto con el opuesto es el adyacente. En otras palabras, lo que debemos encontrar acá, por lo tanto, será el adyacente. Entonces, para encontrar el adyacente tengo que utilizar ya sea coseno o ya sea tangente. ¿Por qué razón? Porque estas dos son las que involucran el lado adyacente. Miren, acá tenemos adyacente. Sin embargo, en seno solamente tenemos opuesto e hipotenusa. Por lo tanto, seno en este caso no nos va a servir. Entonces, vamos a ver. Si utilizáramos coseno, necesito conocer la hipotenusa para encontrar el adyacente. ¿Conozco la hipotenusa? No la conozco. Entonces también vamos a descartar la función coseno. Vamos a probar con tangente. En tangente tengo que conocer el opuesto, ¿ok? Para poder encontrar el adyacente. ¿Conocemos el opuesto? Efectivamente, sí lo conocemos, que es 7 metros. Por lo tanto, la función que voy a utilizar es la de tangente. Entonces vamos a decir que la tangente del ángulo es igual al opuesto dividido, permítanme, al opuesto dividido entre el adyacente. Entonces ahora identifiquemos cada uno. ¿Quién es el ángulo? Bueno, el ángulo es el que tenemos acá de 72 grados. Entonces vamos a decir
tangente de 72 grados es igual al opuesto, que es 7 metros, dividido entre el adyacente. Pero el adyacente no lo conocemos, pues lo que vamos a encontrar, simplemente lo vamos a dejar representado como adyacente. Entonces recuerden que como lo que quiero encontrar es el adyacente, tengo que despejar para adyacente. Como adyacente acá está dividiendo, lo vamos a pasar acá a multiplicar y va a quedar multiplicando con tangente. Por lo tanto, tangente luego va a pasar a dividir. Entonces lo que vamos a hacer acá es un intercambio, de manera que nos va a quedar que el adyacente es igual a 7 sobre la tangente, de 72 grados. Entonces vamos a tener que adyacente es igual a, y en nuestra calculadora vamos a dividir 7 entre la tangente de 72 grados, y eso nos da como resultado 2.27. entonces eso será 2.27. Ahora bien, todos estos ejercicios de aplicación nos plantean una pregunta a la cual debemos darle respuesta de manera formal. Entonces ya sabemos que la sombra es 2.27. Por lo tanto, vamos a darle respuesta de manera formal. Vamos a decir entonces que si nos preguntas cuánto mide la sombra, vamos a decir, manera de respuesta, la sombra proyectada mide 2.27 metros, de esta manera. Y así concluimos este primer ejercicio. Vamos a hacer algunos casos más. Como segundo caso se nos presenta el siguiente problema. Nos dice que una escalera de 4 metros de largo se apoya contra un muro formando un ángulo de 80 grados con el suelo. Entonces asumamos de que esto que tenemos acá es el muro, ¿ok? Y tenemos una escalera de 4 metros, o sea, esa escalera es esta que se apoya sobre el muro. Como pueden ver, si esta fuese la escalera, de esta manera, que la tengamos acá, está apoyada sobre este muro, sobre este valor de acá. Entonces, esa escalera dice que forma un ángulo de 80 grados con el suelo, o sea que si este es nuestro suelo, ok, de esta manera, tenemos entonces que esta escalera acá forma un ángulo de 80 grados. Entonces, ¿a qué altura del muro está apoyada la escalera? Entonces, si encontramos la altura del muro, que sería esta de acá, es decir, toda esta, vamos a encontrar entonces a qué altura sobre acá está apoyada la escalera. Entonces, bien, como pueden observar, acá tenemos nuestro triángulo rectángulo, porque siempre acá entre el muro y el piso se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces lo primero que debemos identificar es qué es lo que vamos a encontrar. Y en este caso nos está preguntando la altura a la que está apoyada la escalera, o sea que el valor que debemos encontrar es este. Y nos dice que la longitud de la escalera son 4 metros. Entonces lo que vale la escalera es este valor de acá, que serían 4 metros de largo. Se apoya sobre un muro formando un ángulo de 80 grados, que ya lo tenemos acá, y con el suelo, y que a qué altura está apoyada la escalera. Esa es nuestra pregunta. Entonces, una vez que ya ubicamos los datos, que hicimos la figura para poder auxiliarnos, vamos a empezar a nombrar los lados. Entonces recuerden, siempre el que está opuesto al ángulo recto o el segmento más largo es nuestra hipotenusa. Por lo tanto, este valor de acá será la hipotenusa. Entonces, tenemos nuestro ángulo de 80 grados. Esta será nuestra referencia para encontrar el opuesto y el adyacente. El que está opuesto al ángulo, o sea, este lado de acá, que es el que está opuesto, obviamente, entonces este será el lado opuesto. Y por lo tanto, este lado que nos quedó acá es el adyacente. Entonces, si vemos, lo que debemos encontrar es el opuesto. Es lo que nos está pidiendo encontrar. No nos pide encontrar todos los lados y todos los ángulos. Simplemente nos pide encontrar este valor de acá, que es la altura del muro a la que está apoyada la escalera. Entonces, vamos a recurrir nuevamente a nuestra palabrita para poder auxiliarnos mejor. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Bueno, ¿qué datos conocemos? Eso me va a ayudar a saber cuál voy a utilizar, si seno, coseno o tangente. Entonces,
conozco la hipotenusa y conozco el adyacente. Entonces lo que quiero encontrar es el opuesto. Por lo tanto, para encontrar el opuesto, necesito involucrar una donde esté el opuesto, ya sea seno o sea tangente. Coseno no, porque coseno involucra adyacente e hipotenusa. Y lo que quiero encontrar es el opuesto. Entonces, vamos a ver, si utilizo seno, necesito conocer la hipotenusa. Y efectivamente, acá está la hipotenusa, miren. Entonces la que vamos a utilizar es seno. Tangente no, porque para utilizar tangente para encontrar el opuesto, necesito conocer el adyacente. Y el adyacente no lo conozco. Entonces definitivamente la que vamos a utilizar en este caso es seno. Por lo cual nos dice que el seno del ángulo es igual a opuesto dividido entre hipotenusa. Entonces ahora simplemente vamos a sustituir el seno del ángulo que ya conocemos que son 80 grados, el seno de 80 grados, es igual al opuesto que es el que vamos a encontrar, por lo tanto lo dejamos aquí representado, sobre la hipotenusa que es la que conocemos acá que es igual a 4. Por lo tanto, para encontrar el opuesto tiene que quedarnos solo, ya sea en el extremo izquierdo o derecho de la igualdad. Para eso tenemos que despejar. Entonces, para que opuesto nos quede solo, este 4 que aquí está dividiendo lo debemos trasladar. Como dije, en este extremo está dividiendo, por lo tanto acá pasaría a multiplicar. Y nos quedaría que 4 multiplicado por el seno de 80 tiene que ser igual a opuesto. Entonces, si resolvemos la operación en nuestra calculadora de 4 por el seno de 80, eso nos da como resultado 3.94. Entonces vamos a tener que 3.94 es igual al lado opuesto, o que opuesto es igual a 3.94, es una igualdad. Entonces, una vez que ya hemos encontrado ese valor, podemos dar respuesta a nuestro ejercicio, la cual nos dice a qué altura del muro está apoyada la escalera. Ya sabemos entonces que esto vale acá 3.94 metros. Entonces vamos a decir, a manera de respuesta, la escalera está apoyada, la escalera está apoyada a 3.94 metros de altura. De esta manera. Y aquí hemos dado respuesta a nuestro ejercicio. Entonces vamos a hacer un último ejercicio, siempre tratando de que el tema quede lo más claro posible. Bien, vamos a proceder con este último caso. Nos dice que en Japón se acostumbra a sostener árboles con estacas. Supóngase que una estaca de 14 pies de longitud se usa para sostener un árbol y se clava en el piso. Entonces tenemos un árbol por acá, ok, no lo voy a dibujar, simplemente estamos representando a manera de llegar a la forma del triángulo donde nos va a quedar representado. Y dice que esa estaca está sosteniendo ese árbol. No necesariamente lo está sosteniendo sobre el extremo, sino que podría sostenerlo, podríamos decir a la mitad, ok. Entonces por acá podríamos tener esa estaca que lo detiene. Dice que la longitud de esa estaca es de 14 pies. Entonces esta estaca tiene una longitud de 14 pies. Se usa para sostener un árbol y se clava en el piso. Supóngase que el extremo de la estaca que toca el piso, o sea, este extremo de acá que estaría tocando el piso de esta manera, se encuentra a 10 pies de la base del árbol. O sea que si esta es la base del árbol, ok, podríamos tener acá nuestro árbol, ya así de esta manera, que se encuentra a 10 pies, o sea, si esta es la base, aquí serían 10 pies, ok, del extremo que toca la punta del piso a la base del árbol. Entonces ahí vale 10 pies. ¿Cuál es el ángulo que la estaca forma con el piso? Muy bien, si este es el piso, entonces, y esta es la estaca, por lo tanto nos pide esto. Este ángulo, vamos a llamarlo ángulo teta. Entonces debemos encontrar el valor del ángulo. A diferencia de los ejercicios anteriores nos pedía una longitud, o sea un lado. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Bien, nuevamente vamos primero a nombrar cada uno de los lados para poder hacernos una idea mejor de cuál función trigonométrica es la que debemos usar. Bien, si tenemos que este es el ángulo teta y este es nuestro ángulo de referencia, entonces tenemos que el que esté opuesto a él es
el lado opuesto, como su nombre lo indica. Entonces este es el opuesto. Que acá, recuerden, se me olvidó un poco, pero siempre el árbol con el piso acá forma un ángulo de 90 grados. El que está opuesto es la hipotenusa, entonces, o el segmento más largo, por lo tanto este otro valor que tenemos acá será la hipotenusa, ok, de esta manera. Y luego acá, por lo tanto, el lado que queda formando el ángulo recto es el adyacente, de esta manera. Entonces tenemos que este otro valor de acá es el adyacente. Y lo que debemos encontrar es este ángulo nombrado como teta. Entonces, si recurrimos a nuestra palabra acá, esta nos ayudará mucho para saber cuál función trigonométrica debo utilizar. Entonces, ¿qué datos conozco? Los datos que conozco son la hipotenusa y el adyacente. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica donde me involucre esos dos datos. Si ustedes observan, en seno tengo que conocer el opuesto, pero el opuesto no lo conozco. Si utilizara coseno, tengo que conocer adyacente e hipotenusa. Y efectivamente, conozco adyacente y conozco hipotenusa. Por lo tanto, la función que voy a utilizar es coseno del ángulo. Entonces, una vez que lo tengo aquí, vamos a decir lo siguiente, que coseno del ángulo teta es igual a adyacente dividido entre hipotenusa, de esta manera. Como pueden observar ahora, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Vamos a tener entonces que coseno del ángulo teta es igual al adyacente, que como sabemos acá adyacente vale 10 pies, entonces adyacente que es 10, entre la hipotenusa, que como pueden observar acá es 14, entonces sobre 14. Ahora bien, lo que yo necesito encontrar es solamente el ángulo, ¿ok? Solo el ángulo, por lo tanto no necesito encontrar toda la función trigonométrica. Por lo tanto, coseno tiene que cambiar al otro extremo. Ahora bien, recuerden que cuando yo cambio una función trigonométrica sin el ángulo o sin el argumento, esa función pasa como función inversa. Entonces, como solamente voy a pasar cos o coseno, entonces me va a quedar que teta es igual al coseno inverso de 10 sobre 14. Y ahora en nuestra calculadora vamos a encontrar el coseno inverso de 10 sobre 14. Entonces escribimos coseno inverso, que sería, lo activamos con la tecla Shift y luego coseno. Para activar coseno inverso, abrimos paréntesis, escribimos 10 entre 14. Cerramos el paréntesis y oprimimos igual y en ese valor nos va a quedar como resultado 44.42. Entonces vamos a tener que esto es 44.42. Muy bien, este sería el valor del ángulo teta, o sea que ese ángulo mide 44.42 grados, por lo cual la respuesta a la pregunta que nos dice es ¿cuál es el ángulo que forma la estaca con el piso? Entonces, como respuesta vamos a decir el ángulo, ok, el ángulo que forma la estaca con el piso es de 44.42 grados, de esta manera.